لأقول لهم وللعالم أجمع اليوم. La imagen es dantesca. Un grupo de médicos en torno a un micrófono dando una rueda de prensa en un hospital en Gaza. A su alrededor, cadáveres. Cientos de cadáveres. 500 por lo menos. Posiblemente hasta 1000 porque aún tienen que buscar cuerpos bajo los escombros. Son las víctimas de la bomba que cayó anoche en el hospital cristiano Al-Ali. La autoría parecía clara. Israel, que lleva 12 días bombardeando la franja, que ha lanzado casi 7.000 bombas en una de las zonas más pobladas del mundo, casi tantas bombas en poco más de 10 días como Estados Unidos en todo un año en Afganistán. La indignación mundial fue inmediata. La respuesta de Israel también, negar los hechos y acusar a Hamás, a un cohete defectuoso del grupo islamista que habría caído por error sobre el hospital. A esta hora se sigue disputando la autoría y hará falta una investigación independiente para determinarlo. Pero vamos a resumiros la información que tenemos hasta el momento. Violeta. Lo que sabemos hasta el momento es que la Organización Mundial de la Salud confirma que el hospital recibió una orden de evacuación por parte de Israel, una orden que no pudo cumplir por la gravedad del estado de los pacientes y porque no se puede evacuar a heridos y enfermos cuando fuera no hay electricidad para los equipos que los mantienen con vida. Estos cortes, como sabéis, son también orden de Israel, que no solo tiene sitiada la franja, sino que ha condenado a sus habitantes a una muerte lenta, cortando el suministro no solo de la luz, sino hasta de la ayuda humanitaria. ¿Qué más sabemos? Sabemos que un portavoz del gobierno israelí en redes publicó un tuit en la red X en el que reconocía la autoría de la Fuerza de Defensa de Israel y afirmaba que habían conseguido matar a muchos terroristas. Cuando las autoridades del hospital contaron que habían muerto civiles, el portavoz se apresuró a borrar el tuit y escribió otro. En el nuevo mensaje culpa a Hamás y a uno de sus cohetes lanzados sobre Israel, pero que no habría alcanzado su objetivo y habría caído sobre Gaza. Intelligence from few sources that we have in our hands. Es lo mismo que desde entonces sostiene el ejército israelí, que hace esta declaración que escuchabais de mano de su portavoz Daniel Hagari. Sin embargo, corresponsales de guerra en Gaza, que conocen bien el armamento utilizado en el conflicto, ponen en duda que un cohete pueda provocar tanta muerte y destrucción. El corresponsal de Radio Nacional, Fran Sevilla, el periodista internacional de Televisión Española y especialista en Palestina, Óscar Mijallo, o Javier Espinosa, el veterano reportero al que escuchasteis en nuestro primer especial sobre la guerra, afirman que Hamás no tiene misiles para producir esa devastación y sus cohetes no tienen esa potencia. Sin embargo, Israel se empeña en culpar a los yihadistas y su aparato propagandístico se pone en funcionamiento a toda máquina, aunque con algunos errores. Sí, por ejemplo, difunden un vídeo del supuesto cohete defectuoso, pero tienen que borrarlo. Es de 2022. También difunden otro vídeo de la hora del impacto donde se ven cohetes de Hamás saliendo hacia Israel y de pronto el fogonazo del hospital. Vídeos que no prueban nada, pero que pretenden generar la duda. Lo cierto es que el hospital se encuentra en la zona que estaba bombardeando Israel. Y lo cierto también es que Israel es quien está bombardeando la franja con una intensidad nunca vista y que no es el primer hospital, ambulancia o escuela que bombardea, ni tampoco la primera que después niega los hechos para evitar la condena mundial y la condena penal. No podemos afirmar que haya sido el Estado israelí, pero sí que su primer ministro, Benjamín Netanyahu, esa mañana escribió en Twitter: esto es una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, entre la humanidad y la ley de la jungla. Lo que él llama hijos de la luz han asesinado a 1000 niños a los que llama hijos de la oscuridad. Después borró el tuit y cayó la bomba. Rimbana es una cantante palestina cristiana de Nazaret, Galilea, en el distrito norte de Israel, que dedicó esta canción a Faris Odeh, un niño palestino asesinado a tiros por las fuerzas de defensa de Israel cerca del cruce de Karni, en la franja de Gaza, cuando les arrojaba piedras. 10 días antes, Faris había sido captado por un fotoperiodista de Associated Press enfrentándose a un tanque, también a pedradas. Esa imagen se convirtió, y sigue siéndolo, en símbolo de la resistencia palestina contra la ocupación.
Hemos querido empezar con esta cantante palestina cristiana después de que una bomba cayera sobre el hospital palestino cristiano de la Franja de Gaza. Hoy tratamos de entender cómo 2 millones de palestinos y palestinas logran sobrevivir entre los escombros y bajo los bombardeos, sin agua, sin luz, sin combustible, sin hospitales, sin medicamentos, sin corredores humanitarios. Hoy hablamos de dónde huir cuando no hay salida. Y para ello conectamos con Raquel Martí, a quien habéis escuchado otras veces en el programa. Ella es la directora ejecutiva de la Agencia para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, en España. Raquel, muy tristes días. Desde luego que son tristes días. Escribíais ayer en la cuenta de UNRWA: no hay ningún hospital seguro, no hay escuela segura, no hay un hogar seguro, no existe una zona de evacuación segura, no hay nada seguro para la población en Gaza, nada, están atrapados. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, pues siguen los bombardeos sobre la Franja de Gaza. No solamente el hospital anglicano Al-Ahli fue alcanzado ayer y pudimos ver las imágenes que son de un horror insoportable en el que han perdido la vida. Dicen que unas 500 personas, entre ellos heridos, enfermos, personal sanitario y decenas de mujeres, niños y niñas que estaban refugiados en este hospital. Además, antes de que se cediera este horrendo crimen, desde el campamento de Al-Maghazi, donde tenemos una de nuestras escuelas ocupadas con más de 4.000 personas, igualmente mujeres y niños y niñas en su mayoría, también resultó alcanzada por un proyectil en un momento en el que Israel estaba llevando a cabo intensos bombardeos en la zona, y al menos 6 personas han resultado muertas y hay muchos heridos, incluyendo personal de UNRWA. Las comunicaciones son extremadamente complejas. Desde hace ya días, muchos de nuestros compañeros no tienen internet, funcionan con datos, con lo cual la comunicación es sumamente lenta. Muchas veces están inoperativos, no se puede conseguir establecer la comunicación y, por tanto, los datos nos llegan con cuentagotas y muchas veces no conseguimos ni confirmar cuántas personas más han fallecido, como es el caso de nuestra escuela de Al-Maghazi, pero pensamos que los muertos van a ser más de los que hemos informado en un primer momento. Además, bueno, pues como llevamos ya diciendo desde hace días, se acaban todos los recursos humanitarios que hay dentro de la Franja de Gaza. Ayer el hospital de Shifa, que es el más grande de la ciudad de Gaza, donde más heridos, pacientes y refugiados se encuentran, comunicaban que se habían quedado ya definitivamente sin combustible. Afortunadamente, la Organización Mundial de la Salud consiguió transportar desde una zona, desde sus almacenes hasta el hospital, los últimos litros de combustible que tenían, bajo un enorme riesgo en hacer este trayecto, y de momento continúa el hospital con electricidad, pero no sabemos durante cuánto tiempo va a poder seguir aguantando. Por otro lado, como hemos dicho ya, no hay agua dentro de la Franja de Gaza. La población cada vez en mayor número está bebiendo agua contaminada, agua no apta para el consumo e incluso agua salada, con lo cual vamos a empezar a ver, y los hospitales a recibir, personas enfermas por la ingesta de agua no potable. Se van a empezar a producir enfermedades contagiosas entre la población, no solamente por el agua, sino también, por ejemplo, porque desde hace ya 12 días, ¿no? Si no me equivoco, llevamos de escalada militar, desde hace 12 días que no se recogen las basuras en toda la zona de Gaza, en toda la Franja de Gaza. Hay que tener en cuenta que son 2.200.000 personas hacinadas en un espacio más pequeño que la isla de La Gomera, y que ahora mismo hay toneladas de basura en las calles pudriéndose que no se pueden recoger y que no es posible trasladarla a lugares adecuados. Con lo cual, de nuevo, pues vamos a ser testigos de una crisis de salud pública sin precedentes. La situación que cuentas es escalofriante, también lo son los datos. El Ministerio de Salud de Gaza calcula que ya son 3.000 los palestinos y palestinas muertos y casi 12.500 los heridos, además de que se calcula que hay 1.200 atrapados bajo los escombros y 500
de 500 denuncias de niños desaparecidos. Además, más de 1 millón de personas, casi la mitad de la población total de Gaza, han sido desplazadas y unas 400.000 se encuentran en vuestras instalaciones, las instalaciones de la UNRWA. ¿Hasta cuándo pueden aguantar, Raquel? Pues nos quedan escasos días, porque como hemos dicho ya, hemos tenido que empezar a racionarlo todo. Hemos tenido que tomar la decisión de repartir exclusivamente 1 litro de agua por persona y día, pero ya lo llevamos diciendo desde hace ya al menos 3 días. También hemos tenido que hacer un doloroso cálculo del número de calorías diarias mínimas que una persona necesita para sobrevivir y repartir en consecuencia única y exclusivamente esa cantidad para poder estirar al máximo los pocos y escasos víveres que nos quedan en nuestros almacenes. Pero no estamos llegando a toda la población porque ahora mismo hay muchísimas personas en la zona norte de la Franja de Gaza, donde Israel ha ordenado el desplazamiento masivo de la población. Y como digo, hay miles de personas todavía en nuestras escuelas en esa zona que no han podido desplazarse y a las cuales no estamos pudiendo atenderlas, ni siquiera sabemos en qué estado se encuentran. Al menos 23 instalaciones de UNRWA han sido dañadas. Habéis perdido a 14 compañeros y compañeras en esta última semana y hay varios de los que no sabéis nada. ¿Seguís siendo un objetivo de Israel? Bueno, yo no puedo decir que seamos un objetivo de Israel. Lo único que puedo decir es que los bombardeos israelíes están sucediéndose de forma constante, incesante, a lo largo y ancho de toda la Franja de Gaza y están alcanzando escuelas de las Naciones Unidas, infraestructuras civiles, todo tipo de infraestructuras civiles, hospitales, clínicas, ambulancias, colegios, universidades y un larguísimo etcétera. Las imágenes que nos llegan de la Franja de Gaza son desoladoras porque hay barrios enteros arrasados de los que no queda absolutamente nada en pie. Hay que tener en cuenta, como digo, que el grado de hacinamiento de personas en este área tan sumamente pequeña es uno de los más elevados del mundo, con lo cual estos misiles de gran potencia que lanza Israel, realmente el daño que crean es masivo en estas zonas residenciales. Raquel, ¿veis factible la apertura del corredor humanitario en Rafah? Bueno, eso es algo que tendrán que autorizar todos los actores involucrados. Esperemos que la visita hoy de Biden consiga acordar con Israel esta apertura. Nosotros tenemos cientos de camiones ya de todas las agencias de Naciones Unidas esperando al otro lado, listos para entrar en la Franja de Gaza, pero no solamente necesitamos que se abra el paso de Rafah, necesitamos que se garantice un alto el fuego para poder distribuir y repartir toda esta ayuda que entraría si abriesen el paso fronterizo, porque de otra manera, aunque entre, no vamos a poder llevarla a las zonas donde se está necesitando. Raquel, como siempre, te agradecemos muchísimo que seas tan clara, tan contundente y nos cuentes con tanto detalle lo que está sucediendo en Gaza. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Un saludo. La situación es muy difícil. Ni siquiera queda ya agua potable. No hay electricidad, tampoco hay bombeo de agua. Los hospitales apenas funcionan. Hay mucho personal médico que se ha marchado con sus familias porque no están a salvo. En las farmacias privadas también hay cada vez menos medicamentos. Es muy peligroso. Están bombardeando todo el día. No hay un corredor humanitario y he contactado con varios hospitales, sobre todo el de Shifa, y en la unidad de quemados solo hay un cirujano y un anestesista. No hay ni una enfermera y hay mucha escasez. Así que no sabemos qué pasará mañana y a dónde vamos a ir. ¿A quién escuchábamos, Violeta? Es el doctor Mohamed Abu Mugaiseb. Él coordina el equipo de Médicos Sin Fronteras que colabora en los hospitales gazatíes de Al-Shifa y Nasser. Se encontraba en la zona central de la franja cuando envió este mensaje desesperado a la organización, y eso que lo envió antes del bombardeo al hospital ayer por la noche. Para darnos más detalles sobre la situación que afronta el personal médico en la zona, hemos llamado a Raquel González, que es responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras. Raquel, crudos días. Hola, crudos días, efectivamente. Sí, muy crudos. ¿Qué sabéis vosotras del bombardeo en el hospital de ayer? ¿Teníais personal dentro? Había uno de nuestros cirujanos, porque, bueno, como sabéis, la situación en el norte de Gaza ahora mismo es bastante caótica.
teníamos 300 trabajadores de personal nacional, algunos han intentado, por supuesto, moverse al sur para proteger a sus familias, otros se han quedado y algunos de los que se han quedado es uno de este compañero que, bueno, ayer pudimos contactar con él y nos comentó que efectivamente estaban operando y precisamente se les cayó el techo en este ataque horrible, horroroso, porque ya no hay adjetivos para calificar lo que va pasando un día y otro día y otro día. Porque, bueno, si me permitís hacer una foto rápida de la situación de los hospitales que estamos apoyando. Bueno, ya desde hace días, debido al bombardeo indiscriminado, las ambulancias no pueden funcionar, los centros de atención primaria están absolutamente cerrados, bloqueados, los hospitales, muchos de ellos no tienen analgésicos, imaginaros lo que puede ser, ¿no? Se están haciendo actividades puramente de supervivencia, es decir, heridos graves para salvar vidas, todo lo que tiene que ver con enfermos crónicos, mujeres embarazadas, en fin, que no requiera una atención urgente, está absolutamente dejándose de lado. Y luego también me gustaría destacar todo el trabajo, ¿no? de todos los sanitarios y sanitarias palestinos allí, de nuestro personal local, que además de la preocupación por sus propias familias, están viendo una situación dantesca por esta falta de combustible en los hospitales, de analgésicos y el cómo tienen que tratar a los pacientes, ¿no? Que no es como les gustaría, ¿no? Y esto también tiene una enorme carga psicológica, mental, después de 16 años pues de asedio militar en la Franja de Gaza. ¿Este bombardeo sobre un hospital cambia de alguna manera la manera de trabajar en el terreno de los sanitarios y sanitarias? Es que lamentablemente, si me permitís, desde el inicio, al final se está produciendo un castigo colectivo en toda la población gazatí y, como comentaba mi compañera Raquel Martí de UNRWA, el problema es que se está bombardeando indiscriminadamente. Da lo mismo que sean hospitales, da lo mismo que sean escuelas, independientemente al final de cuál es la autoría, ¿no?, de este último ataque. Pero este ha sido el último, pero llevamos días viendo que los bombardeos son indiscriminados, con lo cual no se está respetando eso que siempre pedimos, de que incluso dentro de las guerras, las propias guerras deberían de tener ciertas reglas marcadas por el derecho internacional, que es que no se puede atacar de forma directa a la población civil y tampoco a los hospitales. Y esto no está ocurriendo, lógicamente. Las reglas existen, como bien dices. El problema es que el Estado de Israel no las cumple. Tampoco los cumplió jamás cuando hizo ese atentado que inició este nuevo rebrote del conflicto. Tenemos más testimonios de Médicos Sin Fronteras en Gaza, Violeta. El equipo de trabajadores internacionales de esta ONG fue evacuado el pasado viernes tras el ultimátum de Israel. Se dirigieron al sur de la franja para refugiarse en un centro que funciona como escuela, a donde llegaron al menos 10.000 palestinos. Esto nos lo contaba Luis Badouin Larman, responsable de comunicación de Médicos Sin Fronteras en Gaza. La gente está buscando un lugar en el que refugiarse. Están durmiendo en las escaleras, en los pasillos, en las clases, las cafeterías. Hay personas por todas partes poniendo sus colchones o directamente las mantas en el suelo. Ha venido gente de casi todas partes, pero sobre todo del norte, obviamente, de las áreas que se han evacuado. Han venido aquí buscando seguridad, pero siguen teniendo miedo y no saben qué pasará. Suelen venir a preguntarnos si tenemos información, pero tampoco sabemos nada. No sabemos si los bombardeos continuarán cerca o lejos de aquí. Escuchamos caer algunas bombas, pero sin duda menos que la ciudad de Gaza. Como decíamos antes, unos 12.500 palestinos y palestinas han resultado heridos en estos últimos 12 días, desde que se iniciaron los bombardeos. Raquel, ¿qué trabajo podéis hacer ahora mismo allí con tan poca información y tan pocos recursos? Es muy limitado, efectivamente. Teníamos siempre tenemos lo que llamamos los stocks de emergencia, para pues cuando hay efectivamente una emergencia y no se puede meter material de forma urgente. Para que os hagáis una idea, lo que hemos hecho, hicimos donaciones a los hospitales a los 4 que colaboramos. Para que os hagáis una idea, el stock que normalmente tardábamos 3 semanas en gastar, se gastó en 3 días.
Entonces, bueno, pues efectivamente la falta de suministros médicos de analgésicos es muy alta. Los movimientos son muy limitados, tenemos que ser realistas también. Hay una parte del equipo, como digo, que ha ido hacia el sur, hay otra parte que se ha quedado, pero ahora mismo los movimientos son muy limitados. Y, por supuesto, la elección de las personas que se han quedado en el norte también atendiendo o continuando dando apoyo a los hospitales, por supuesto, es voluntaria. Es decir, no puedes obligar a nadie a que se quede en una situación así. Así que, honestamente, limitada, hacemos lo que podemos a través de estos trabajadores nacionales que tenemos, y ya sabemos que a día de hoy es muy difícil. No sabemos cuándo, pero ya estamos trabajando para tratar de, en cuanto se abra algún paso seguro, poder meter más material médico, suministros, incluso equipos nuevos, ¿no? Sabemos que a día de hoy es difícil ponernos ahí, pero ojalá que esto ocurra, que pueda haber un paso seguro, que lo estamos pidiendo, y ya trabajando en esto, ¿no? En preposicionar materiales para en la medida de lo posible, poder hacerlos llegar. Raquel González, responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras, gracias por el trabajo que hacéis, gracias a tus compañeros y compañeras por el trabajo que hacen. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias a vosotros. Nací durante la primera intifada y crecí durante la segunda. He sido testigo de todas las guerras o de las agresiones israelíes contra Gaza desde 2008. He vivido todas y ninguna de ellas fue tan brutal como esta. Ahora estamos dentro de la Franja de Gaza. No ha sido fácil conseguir este testimonio por los cortes de electricidad que, como antes nos contaba Raquel Martí de UNRWA, obligan a racionar la batería del teléfono y dejan a mucha gente incomunicada. Este es el 7º día de la guerra contra Gaza. Soy Amjad Shabat y os hablo desde el norte de la Franja de Gaza. Los bombardeos no han cesado ni un momento durante la noche. Hace 4 días tuve que dejar mi casa junto con mi hija de 2 años y mi marido e irnos a la casa de mis padres. Andrea Olea, ¿a quién escuchamos? Amjad tiene 32 años y es escritora y traductora freelance. Ella es una de los centenares de miles de gazatíes desplazados, y el 13 de octubre, el 7º día de los bombardeos israelíes, Amjad enviaba a una amiga el mensaje que estamos escuchando. Esta mañana el ejército de ocupación israelí pidió a la población del norte de la franja que se retirara hacia el sur. Esto significa que más de 1 millón de personas tuvieron que marcharse en menos de 24 horas. Esto es incluso más que el número de personas que abandonaron sus casas, pueblos y ciudades en la Nakba de 1948. La Nakba, la catástrofe, es como llaman los palestinos al éxodo masivo de personas que tuvieron que huir obligadas por la invasión de los colonos judíos, con la que, recordemos, empezó el Estado de Israel. Amjad compara este éxodo con aquel y aquel horror con este. Vamos ahora al 17 de octubre. Ayer mismo es cuando yo contacto con ella y me envía este mensaje. La muerte está en todas partes. Más de 2.000 muertos. Más informes dicen que hay otros 2.000 bajo los escombros. Los hospitales están llenos de cadáveres y de heridos. No veo futuro. Extraño mi hogar en la ciudad de Gaza. Me encantaría volver a casa en Gaza, que se está apenas 1 hora en coche. Y ahora parece que está tan lejos como Marte. Añade a eso la intensidad de los ataques aéreos masivos que seguimos escuchando y temiendo todo el tiempo. Siento que la guerra va a seguir para siempre. No puedo imaginar el futuro. Es muy negro. Habían pasado 2 días del inicio de la ofensiva israelí. Amjad recibió el aviso de que iban a bombardear una torre situada junto a su propia vivienda. Y ahí es cuando decidió con su familia huir. Hace unos días tuve que huir con mi familia al extremo sur de la Franja de Gaza, sin seguridad, con mi hermana, mi madre, mi marido y mi hija. Mis suegros tienen una casa en la ciudad de Rafah. Afortunadamente, tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Por 10º día consecutivo, no hay electricidad. Desde entonces la situación es desesperada y viven con lo mínimo. No hay suministro de alimentos en los alrededores, no hay agua. Vivimos de los alimentos que ya teníamos almacenados en nuestra casa y no queda más que para 2 días. ¿Y cómo se las apañan para conseguir alimentos? Con ingenio, cooperación y aguante. Logramos encontrar comida porque nos repartimos el trabajo. Algunos hacemos cola en las panaderías. Hay que aguantar ahí durante horas para conseguir algo de pan. Sobrevivimos con lo que ya teníamos almacenado.
Hay pocos mercados abiertos a nuestro alrededor y venden las sobras de lo que queda en sus almacenes. Amjad nos cuenta también lo complicado que es conseguir agua potable. Ella y su familia deben hacer colas en estaciones donde pueden llenar garrafas con agua para abastecerse un solo día. También faltan medicamentos y UNRWA solo entrega medicinas de manera esporádica. Pero vivir mirando al cielo a la espera de un nuevo bombardeo debe de ser un infierno. Hay bombardeos por todas partes, en todas partes, incluso en la zona segura, que es como Israel declaró la zona en la que estamos. Hay bombardeos todos los días allí, están tirando abajo las casas sobre las cabezas de la gente. Oímos los ataques aéreos todo el día y toda la noche. Da mucho miedo, es aterrador. Me muero de miedo cada vez que hay un avión, ya sabes, un bombardero volando sobre nuestras cabezas. Es aterrador. Andrea, ¿existe algún lugar seguro ahora mismo en Gaza? En realidad no existe ningún lugar seguro. Ella nos cuenta que la situación allí es catastrófica. Muchas escuelas se convirtieron en refugios, pero no están diseñados para serlo. La capacidad es de 1.000 a 2.000 personas y están metiendo hasta 4.000. La gente no puede satisfacer sus necesidades más básicas. No hay baños, agua, comida. Ni siquiera hay una manta en los colchones para dormir y cubrirse durante las noches en las que está empezando a hacer mucho frío. ¿Y tiene Amjad algún mensaje para quienes la están escuchando? Sí, tiene un mensaje de auxilio. A la gente de todo el mundo me gustaría decirles, por favor, ayudadnos a poner fin a esta guerra contra los palestinos en la Franja de Gaza. Protestad, presionad a vuestros gobiernos para que presionen a Israel para que detenga este genocidio. Protestad, presionad a vuestros gobiernos. Hablad alto, haced publicaciones en las redes sociales. Contádselo a vuestros vecinos, contádselo a vuestros amigos, contádselo a vuestros alumnos si sois profesores. Decídselo a los medios occidentales mainstream que dicen que son los palestinos los que matan. Es a nosotros a quienes matan. Esto es muy brutal, es horrible. Protestad, presionad a vuestros gobiernos, hablad alto, contádselo a vuestros vecinos, a vuestros amigos, a vuestros alumnos. Decídselo a todos. Es a los palestinos y a las palestinas a quienes están matando. Es brutal y es horrible. Nos cuesta encontrar las palabras para definir lo que está pasando. Nos cuesta entender cómo pueden sobrevivir y nos cuesta entender cómo nadie puede hacerlo esto a un pueblo entero por el ataque de una guerrilla que no representa a toda Palestina. Andrea, gracias por traernos este testimonio. A Amjad por haber querido contarnos cómo sobrevive. Le mandamos a ella y a su familia un abrazo. Después de entrar en la franja, vamos a mirar ahora a lo que ocurre al otro lado del muro, de donde vienen esos horribles bombardeos. El estruendo de los tanques bombardeando el pequeño enclave desde Sderot resuena por toda la ciudad. Las muertes civiles en la Franja de Gaza ya alcanzan las 4 cifras, pero en el punto de apoyo militar establecido en el centro recreativo de Sderot, nadie se plantea si el bombardeo es lo correcto. Aquí nadie hace preguntas, dice Garel. Somos uno, ya a nadie le importa que seas de izquierdas o de derechas. Todo el mundo está metido y esta cooperación está levantando nuestra moral. El periodista independiente en Oriente Medio afincado en Beirut, Joan Cabasés, aterrizó en Tel Aviv justo cuando comenzaban a caer los primeros cohetes de Hamás en Israel, el sábado 7 de octubre. Desde entonces ha cubierto tanto la reacción de la sociedad israelí a los ataques de Hamás como el asedio a Gaza del gobierno de Netanyahu. Escuchábamos antes un fragmento de su reportaje para El Salto sobre civiles israelíes organizándose en la frontera de Gaza. Él nos escucha ahora desde Jerusalén. Joan, crudos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos que preguntarte por lo más inmediato, el ataque al hospital Al-Ahi en Gaza. ¿Qué reacciones hay en la frontera? ¿Cómo se está viviendo en Jerusalén y en cercanías? Bueno, pues mira, en este mundo distópico os tengo que contar que estoy en la calle Jaffa, que es el corazón del Jerusalén israelí. Aquí la vida ha vuelto a la normalidad, es decir, durante la primera semana de guerra se podía ver que había algo de miedo. Hoy eso no es así, la gente sale a la calle, la gente ocupa las terrazas, pero sí que hay que destacar una enorme presencia policial que aumenta todavía más cuando uno está en la ciudad vieja de Jerusalén. Un ejemplo, el pasado viernes, el primer viernes de rezo después del inicio de la guerra, solo se aceptó la entrada a 5.000 fieles, todos mayores de 35 años de edad,
cuando la cifra habitual alcanza las 50.000 personas palestinas. Joan, estás contando en tus redes que no hay ningún mensaje oficial de Israel sobre la autoría del misil que cayó sobre el hospital y que Israel ha seguido bombardeando durante la noche. ¿Esta guerra de la información está provocando aún más caos? Por supuesto, porque los periodistas que estamos aquí trabajando sobre el terreno tenemos aún más dudas y más debates internos, ¿no? Es decir, ya tenemos un papel bastante complicado y bastante frustrante por el hecho de que la guerra hace más de una semana, como sabéis, que se recluye únicamente o sobre todo dentro de Gaza, que es un territorio al que no solo no podemos acceder, sino que además cuesta cada vez más, vosotros lo contabais, contactar con gente que está dentro, con lo cual el hecho de cubrir una guerra desde Gaza no hay que ser muy listo para entender que hacerlo desde suelo israelí provoca un desequilibrio a nivel informativo. Si además de eso sumamos el hecho de que cuando ocurre algo tan gordo como lo que pasó ayer, un bombardeo contra un hospital donde había centenares de pacientes y centenares de civiles refugiados, atacan por todos lados para confundir, el papel del periodista es todavía más complicado. Hay que recordar que Israel no es la primera vez, si es que hubiera sido, insistimos, un ataque de Israel, que juega la carta de la incertidumbre y de la confusión. Solo hace un año y pico el asesinato de la periodista palestina y con pasaporte también estadounidense fue asesinada en Jenin, y durante meses Israel sostuvo que no era cosa israelí y finalmente lo admitieron mucho más tarde. También hace apenas 10 días tuvimos el caos informativo de los supuestos bebés decapitados, ¿no? Bueno, pues los grandes medios de comunicación estadounidenses al cabo de unos días tuvieron que disculparse públicamente, pero el daño informativo, por supuesto, ya estaba hecho. Antes escuchábamos un fragmento de tu reportaje en el periódico El Salto, en el que habías hablado con civiles de zonas israelíes colindantes con Gaza. ¿Qué te encontraste en Sderot, la mayor de esas ciudades israelíes que tiene unos 30.000 habitantes, tras los primeros ataques y secuestros de Hamás? Bueno, pues me encontré una ciudad, Sderot, la más importante de las que hay por esa zona colindante con Gaza, y una región del sur de Israel que emprendía un viaje desde el miedo hacia cierto orgullo o cierta unidad, ¿no? Decenas de miles de personas, soldados pero también civiles como cuentas, se movilizaban, decidían de forma proactiva y voluntaria dar un paso al frente para ofrecer el apoyo a las tropas movilizadas alrededor de Gaza, aunque en ese momento no estuvieran ni tan siquiera preparándose, eso lo sabemos ahora, para una ofensiva terrestre que a día de hoy, días después, aún no se ha producido. Me encontré muchos jóvenes de 15, 16, 17 años movilizados, repartiendo comida a los soldados, mientras me reconocían frustrados, que querrían tener la edad suficiente para poder ser parte del ejército. Es decir, ellos querrían ser parte de la ofensiva contra Gaza, que ven como una cosa que les va su seguridad en ello. Es decir, incluso me encontré con israelíes que trabajan por los derechos de la población árabe, como ellos lo llaman, dentro de Israel, que aun y ser supuestamente conscientes de la necesidad de que los derechos humanos sean cosa de todos, estaban de acuerdo, no veían problema en la ofensiva incesante contra la Franja de Gaza. También hablaste con un grupo de trabajadores gazatíes que quedaron atrapados al otro lado, en zona israelí, tras esos atentados de Hamás. Nos estamos escuchando, Joan. ¿Qué te contaron? ¿Cómo se siente la población palestina a ese lado? Bueno, hay un montón de frases que nos ayudarían a entender cuál es su situación actual. Una de ellas era: tenemos los corazones rotos, y otra era: nosotros queremos volver a Gaza, cueste lo que cueste, aunque haya bombardeos. ¿De qué nos sirve estar vivos si nuestra gente está muriendo en Gaza? Queremos morir con ellos. Este era un mensaje que era unánime, que era transversal entre los más de 600 trabajadores de Gaza que residen en Gaza, pero que en el momento en el que estalló la guerra se encontraban en suelo israelí. Por supuesto, no pueden regresar. Por supuesto, están asustados porque empieza a haber o se empieza a hablar de ataques de colonos israelíes contra ciudadanos de Gaza, porque en Israel empieza a extenderse, y es algo que personas como el presidente de Israel, Isaac Herzog, han impulsado. Se empieza a extender, decía, la confusión entre civiles de Gaza y combatientes de Hamás.
Con lo cual ellos decían, primer mensaje, queremos volver a Gaza, y segundo, aunque Israel lo pida, aunque nos bombardee, no queremos irnos de Gaza, porque ya sabéis lo que nos pasó en el 48, que también nos dijeron que nos podíamos ir durante un tiempo pequeño, un periodo de tiempo que después podríamos regresar, y eso nunca fue así. Con lo cual ellos son conscientes de que el hecho de irse hacia el sur de Gaza y quizá incluso hacia el Sinaí, como se rumorea, podría provocar la pérdida de tierras, de casa y de su país, en definitiva. Joan Cabasés, periodista independiente en Jerusalén, ha sido de verdad muy interesante escucharte. Cuídate mucho. Cuando queráis, un abrazo. Un abrazo muy grande. No tengo energía. La situación es una mierda, horrible aquí. En Gaza es una catástrofe. Aquí en Cisjordania también. Están cerrando todas las carreteras, no puedes ir a ningún lado. Si conduzco hasta Belén, quizá no llegue vivo a casa, y de vuelta a lo mismo. La gente aún así se arriesga, pero está todo lleno de checkpoints. Muchos tiroteos, muchas palizas, enfrentamientos. En todos lados, así que eso, no sé decir cómo estoy. Me siento como una mierda. Así están las cosas aquí. Escuchábamos el relato de M, un joven procedente del campo de refugiados palestinos de Daheisha, cerca de Belén, que ahora vive en Ramala, considerada la capital de la principal provincia palestina, Cisjordania. Allí viven 2,4 millones de personas, de las cuales casi 900.000 están registradas como refugiadas. Y estos días, mientras el mundo mira al horror de Gaza, la situación empeora a paso agigantado en esta provincia. En solo una semana han muerto alrededor de 60 palestinos en la Cisjordania ocupada, 5 de ellos a manos de colonos israelíes, el resto a manos de fuerzas de seguridad de Israel. Esas mismas fuerzas que detuvieron durante el día de ayer a más de 50 personas, entre ellos el presidente del Parlamento palestino, Aziz Dueik. Desde su casa en Bet Sahur, muy cerca de Belén, nos escucha la española Juana Ruiz, que lleva viviendo en Palestina desde 1985 y, como recordaréis, supongo, estuvo muchísimos meses detenida por el Estado de Israel por su trabajo como cooperante. Juana, crudos días. Buenos días. Un saludo muy grande. ¿Cómo estáis tú, tu familia, tus amigos? Bueno, yo y mi familia estamos bien, pero estamos pasando por una época muy mala. Además, mi suegra es una mujer muy mayor y está malita, hay que estar pendiente de ella. Y Elías, que es mi marido, pues es de Gaza y está sufriendo muchísimo, y estamos muy preocupados por muchos amigos que tenemos en Gaza que hace días que no sabemos. Ayer supe de uno además que es muy conocido ahí en España, el doctor Salah, que es cónsul honorario en Gaza. Y yo siempre le escribo porque vivo muy bien con él, tengo muchísimo aprecio por él y siempre estoy diciéndole cómo estás, que no importa lo demás, cómo estás. Y ayer me dijo que está aterrorizado, que está en Rafah esperando a ver si lo sacan de allí con su familia y que nunca ha visto una cosa igual. Y bueno, estaba en plan desesperado y luego se cortó y no pude hablar más con él. Él me mandó un pequeño mensaje y bueno... Y yo todo esto pues lo llevo muy mal, ¿qué quieres que os diga? Claro. Sea lo que sea, esto se podía haber evitado y no lo han hecho. Sí, ¿cómo entonces, se podría haber evitado? Pues haciendo lo que se hace es negociaciones. Hace muchos años tenían que haber impuesto ya un territorio para Palestina y para Israel. Y por otro lado, si no quieren para Palestina, incluir estos ciudadanos como igualitarios y darles unos derechos civiles como a todos. No han hecho ni una cosa ni la otra. Gaza la tienen aislado desde hace 17 años, con problemas gravísimos de agua, electricidad, alimentos, medicinas. Entonces, para mí este estallido, por una parte, por supuesto, ha sido un shock tremendo, no me lo esperaba y todo hay que decirlo. Yo pensaba que era una película cuando lo vi la primera vez, pensé que se estaban riendo de nosotros, en serio. Pero luego te das cuenta de que analizas a todos los jóvenes que están viviendo en Gaza y no ven ninguna solución. Entonces dice, o muero luchando por lo mío o hago lo que sea, pero yo quiero salir de esta espiral de violencia que llevamos desde más de 75 años. Entonces es incomprensible que de una vez haya pasado, pero al mismo tiempo cuando vives aquí entiendes muchas cosas. Y lo que me pasó a mí fue muy gordo también y eso fue muy fuerte. Pero bueno, lo mío no es importante comparado
con la situación actual y más después de ayer viendo el hospital, que además es cristiano, de una iglesia cristiana. Han destruido también prácticamente la iglesia que está al lado, la conocía yo bastante bien, yo viví allí 6 años. Y el dolor de ver esa masacre, bueno, hemos visto unas escenas que nos han dejado dormir y que nos hacen llorar continuamente. Y solo yo, si hablo de verdad y estoy aquí metida en cosas de hablar, es para pedir a la comunidad internacional, por favor, que paren esto. Esto es inconcebible, esto no se ha visto nunca. Nosotros hemos vuelto a la edad a la Edad Media. Vamos, en plan bestia ahí, matando a gente como si eso fuera algo natural y no lo es. Lo mismo pedían muchos ciudadanos y ciudadanas palestinos ayer en las calles de Cisjordania, que cesen los bombardeos en la Franja de Gaza. La situación ya era muy convulsa desde el 7 de octubre, pero tras el ataque de ayer al hospital Al-Ahli en Gaza, las tensiones y las protestas de la población palestina aumentan en ciudades como Hebrón o Ramallah. ¿Cómo es la situación en Cisjordania ahora mismo, Juana? ¿Se nota mucho la tensión, la emoción, el abatimiento de estos días? Hombre, sí, se nota. Ahora mismo todo está cerrado. Hay huelga general, nadie ha abierto ni un palo ni una cosa y tampoco se mueve la gente. Hay miedo, por supuesto. Ayer la tensión fue tremenda. En Ramallah hubo unas manifestaciones, aquí en Belén también. Tiraron piedras al Mukatab, el Mukatab es donde está la autoridad palestina, porque están enfadados con ellos, porque se sienten que no nos protegen. Y si has visto algunas otras imágenes, en Jordania fue tremendo, una manifestación que llegó hasta la embajada israelí, tuvieron que protegerla, la policía jordana, en Irak, en Yemen, en Siria, bueno, y también en Europa, que a pesar de la prohibición de algunos países, se está moviendo mucho la población. Por lo menos a mí me mandan vídeos y fotografías de que la gente está intentando a ver si puede, cómo puede ayudar para parar esto. Y es que esto a la larga pasará factura tanto a la población israelí, a la población palestina, como al mundo entero. Si damos pie a hacer estas barbaridades, entonces en las próximas guerras, ¿qué haremos? Destruir todo un país o cualquiera que no esté de acuerdo con nuestras ideas o nuestro pensamiento. Por eso estamos pidiendo a partir de esta oportunidad de a la comunidad internacional, sea de donde sea, que por favor apliquen los derechos internacionales y sobre todo los derechos humanos, que parece que se han olvidado, y sobre todo la de la infancia, que hayan más de 1000 niños. ¿Qué han hecho esos niños? ¿Qué han hecho esos niños para que se les haga tanto daño y tanto sufrimiento? Además, familias enteras. Hay gente que tiene toda la familia muerta porque el edificio se cayó encima. Entonces, no sé qué deciros. Yo, desde luego, tengo muchísima tristeza, mucha preocupación, y aquí nos va a también pasar factura porque la gente está empezando ya a doler muchísimo y a pensar, si esto hacen con Gaza, imagínate que nosotros somos aún más vulnerables que ellos, porque no tenemos quien nos defienda. ¿Qué pasará con nosotros? Vamos a preguntarle también eso mismo a alguien que vive muy cerca de donde estás tú, en Cisjordania. Zoraida Hussein es encargada legal y de género de la ONG Alianza por la Solidaridad, Action Aid in Palestine, y nos escucha desde Ramallah. Zoraida, crudos días. Sí, hola, buenos días. ¿Cuál es la situación ahora mismo en esa ciudad, la mayor de Cisjordania? Bueno, Ramallah hoy anunció un día de paro y un día negro para poder estar en corazón y en mente con todas nuestras familias y queridos en Gaza, y sobre todo lo que pasó ayer en el Hospital Baptista, que, como dijo Juanita, es un hospital cristiano que también, o sea, que no tiene nada que ver con Hamas. Es mentira que es una guerra en contra de Hamas. En todo caso, aquí en Ramallah hoy estamos de luto y estamos en paro y agarrados a la televisión y hablando con las familias, amigas, socias,
toda la gente que tenemos en Gaza, y también comunicándonos con los obreros de Gaza, palestinos de Gaza, que los israelíes mandaron aquí a Cisjordania. Hay diferentes grupos, estamos tratando de ayudar con ellos, de estar en contacto con ellos, que también lo están pasando muy mal. Ellos están aquí, sus familias están en Gaza, están perdiendo a mucha gente estando aquí, tratamos de hacer lo que podemos con ellos. Zoraida, nos hablan de ataques de colonos, mucha violencia desde hace días en Cisjordania, ¿es así? Desde hace más de días, porque desde que llegó este gobierno nuevo, han sido días sangrientos. Hay muchos informes internacionales que así lo han llamado, y lo han llamado bastante bien, de que 22 fue un año sangriento, 23 todavía peor. Los colonos, desde que llegó este gobierno nuevo, les han dado carta blanca, les han permitido que hagan lo que les llegue en la mente, cualquier imaginación de cualquier película de horror que ellos han visto, que la practiquen. Cada día, es que yo no estoy exagerando, es que estoy diciendo algo que es verdad. Cada día hay 1 o 2 palestinos que los matan los colonos o el ejército. Es cada día de verdad, por medio de 2 o 3 cada día. Llegan a los pueblos que quedan al lado de las colonas, de los asentamientos, queman la tierra y la cogen. Y la gente el pueblo palestino no tiene armas, ellos sí tienen armas y están protegidos por el ejército israelí. Entonces están los jeeps y los carros del ejército israelí atrás de ellos atacan, queman y se quedan en la tierra. En un año hemos visto, porque viajamos de ciudad a ciudad, hemos visto cómo las colonas, los asentamientos se están alargando, se están haciendo más grandes y están cogiendo más y más tierra y matan a gente, entran y queman a la gente. En un pueblito al lado del Jalil, que los llaman Hebrón, entraron, tocaron la puerta, sacaron a la gente, a los dueños de la casa, los sacaron afuera, les dijeron, ya ustedes no tienen aquí. Ellos se sentaron en lugar de ellos y el ejército le estaba esperando. Y les mataron a las ovejas que tenían como un medio para vivir. Eso está pasando desde que llegó este gobierno. Este gobierno es el que está manejando, ordenando y está supervisando esto que está pasando. Y nosotras dijimos desde el primer día, es un gobierno loco, psicopático, hay que pararlo. Vigílenlo. Y la comunidad internacional es como si nada. Aquí estamos pagando el precio. Nosotros lo pagamos inmediatamente, pero no inmediatamente todo el mundo lo va a pagar, porque cuando hay niños y gente que ven que está pasando esto en Gaza y nadie lo para, entonces se puede hacer en otro lugar. Zoraida, y nadie va a parar. Tú trabajas especialmente en la asistencia a mujeres. ¿Ellas están en especial desprotección ante esta violencia israelí? No, es que nadie está protegido. Es que nadie está protegido cuando somos una palestina o un palestino aquí. Lo que está pasando en Gaza ahora mismo, se habla de 50.000 mujeres embarazadas. Y las 50.000 mujeres embarazadas, una por una, cada día está dando luz a bebés. Bebés que no tienen agua, ella no tiene agua, ella no tiene comida para poder darle leche al bebé. Estamos hablando de mujeres que se escapan ellas con los niños de ellas y se van y se esconden en un lado, en la pared afuera de un hospital, después atacan ese hospital. Nosotras estamos tratando de dar protección, pero es que son esfuerzos en los que casi no podemos, es que no podemos proteger a nadie en Gaza, no podemos proteger a las mujeres. Estamos con ellas cuando podemos hablar, dar un poquito de ayuda para la salud mental, pero ni siquiera eso estamos haciendo poderlo en Gaza. Aquí en Cisjordania sí hay esfuerzos, hay un grupo grande dando esa ayuda a mucha gente, hay líneas en las que la gente puede llamar, hay líneas que la gente de Gaza también está llamando y todo se está haciendo oralmente, pero protección física es imposible. Juana, para que los oyentes se hagan una idea, ¿cómo viven los palestinos y las palestinas en Cisjordania, donde hay más de 1/3 de la población que vive en campos de refugiados? Y yo hace dos años, desde que salí de prisión, ya no trabajo en cooperación, me he desligado y estoy jubilada,
Pero vamos, aquí vivimos pues con miedo. Yo realmente, fíjate, desde que he salido de que salí de prisión y hasta que ha salido ello, bueno, las últimas 2 semanas no he salido de casa, con decirte eso, imagínate. Y luego, yo realmente me preocupa mucho la gente que tiene que ir a sus trabajos que sean otra ciudad. La gente que trabaja en Ramallah, que vive de aquí, trabaja en Jerusalén, los colegios están paralizados, hay muchísimo miedo en cualquier sitio, pero nosotros estamos rodeados de asentamientos. Aquí mismo donde vivo yo tenemos 3 alrededor. Uno es Gilo, otro es Abu Ghneim, bueno, Har Homa, como dicen, y más abajo está Ma'ale Adumim. Han cortado en muchas ocasiones, desde que ha pasado esto y antes, los checkpoints ponen muchísimas dificultades de movimiento. A veces puedes pasar, a veces no, a veces te maltratan, a veces te... Entonces, tú imagínate la vida eso diaria, lo que es un diario, de tener un miedo a lo mejor para ir. Yo, si quiero salir de aquí a España, tengo que ir por Jericó. Entonces, ir ahora a Jericó es un problema grave porque ellos tienen allí un checkpoint que no dejan entrar y que está causando bastantes problemas. Y yo aquí otro que se llama el container. Entonces, yo personalmente, por mis cosas también, no me atrevo ni siquiera. Me lo está diciendo mi familia: veniros, Juan, y veniros a España. Dejaros ya. Pero yo no puedo, también no puedo, si no lo hacen los palestinos, porque es su tierra. Yo no puedo tampoco obligar a mi marido a decir si él es feliz aquí o está aquí, tiene su trabajo, su vida y su casa, decirle. Pues es el mismo pensamiento que tienen la mayoría. A mí me gustaría estar en paz, estoy muy tocada también, muy traumatizada, pero también comprendo que la situación, yo no puedo abandonar a los míos, y aquí tengo yo muchísima familia y muchísimos amigos, y todos, pues de una manera de estar presente, pues nos ayudamos y nos apoyamos mutuamente, y en lo que podemos, si alguien necesita algo, lo hacemos. Entonces, esa solidaridad que se está perdiendo en el mundo, esa empatía, es lo que nos falta en todo el mundo. Es decir, yo no sé los gobiernos que están pensando, pero esto está llevando a una guerra general, y esto es muy peligroso, porque no solo solamente iremos nosotros, sino también muchísimos países del mundo y muchísimas habitantes. El ser humano se ha dislocado de todas maneras y estamos pasando por una época muy oscura y no sé cómo vas a salir de ella. Vivir aquí sin vivir es muy difícil, pero bueno, mientras tengamos un poco de aire y de vida, intentaremos sobrellevar, y sobre todo porque y yo me solidarizo con la gente de Gaza, que son mis amigos. Yo estuve viviendo 6 años allí, ellos fueron mis amigos, me aceptaron como era, a pesar de ser europea, cristiana, de todo, igual que en prisión lo mismo. Me cuidaron muchísimo las muchachas. Entonces yo les debo muchas cosas buenas, y a mi modo pues intento defenderles y sobre todo apoyarles en el modo que tengo, aunque tengo muy poquito y me gustaría hacer más, pero no puedo. Así que, y eso es el gran trabajo es vuestro, de que digáis la verdad, de que apoyéis lo que es la justicia, y de que no dejemos de defender los derechos humanos y los derechos de la infancia. Es lo más importante. Si perdemos eso, lo perderemos todo. Sin duda. Si perdemos eso, lo perdemos todo, y se está perdiendo. Se está perdiendo la humanidad en esos territorios. Zoraida, para terminar, por alusiones, tú que sabes cómo funcionan esos campos de refugiados, ¿cómo es la vida allí, en los campos de Cisjordania? Bueno, la verdad que es difícil porque mucha juventud termina sus estudios de universidad y no encuentra trabajo. El mercado palestino está robado y bastante controlado. No pueden salir afuera a buscar trabajo porque no tienen el cómo de salir y buscar un trabajo afuera y encontrar algo afuera. Hay una juventud que la está pasando bastante mal. Hay familias que pusieron todo lo que tenían para poder darle estudios a esos hijos y no están encontrando trabajos. En el campo de refugiados, la verdad es de que con el poco dinero y los cortes en el dinero que tiene la UNRWA, hay cada vez menos ayudas. En cada campo de refugiado hay un grupo de mujeres, el Centro Popular de Mujeres. Ellas también están bastante mal porque tratan de hacer darle counseling a las mujeres, ayudarlas a las mujeres de cada campo de refugiados, y cada vez es más difícil. Es más difícil el movimiento entre una ciudad y un campo y
y otra ciudad y otro campo, porque como dijo Juanita, los puntos de chequeos últimamente más que todo están bastante, no solo controlando, están bastante violentos, y si ven cualquier cosa que a ellos les da miedo, aunque no sea la verdad, matan. Entonces, la gente se está moviendo de un lugar a otro si es algo importante que tiene que hacerlo. Jericó no podemos entrar, está cerrada casi. Yo estaba en Jordania hace una semana. Cuando entré, son 4 horas que me quedé en el carro esperando hasta que llegue el turno para que nos puedan sacar de Jordania, al punto de chequeo ese. La familia de mi esposo está en Jenin y tenemos tiempo que no podemos ir porque están bastante malos los puntos de chequeos. Desde que empezó este ataque a Gaza, cerraron todas las calles. Entonces, en lugar de coger 2 horas la trayectoria para llegar al pueblo donde está la familia de mi esposo, están cogiendo 4 o 5 horas. Estamos por teléfono con ellos, nos dicen no vengan porque está peligroso y es la mitad del día hasta que ustedes lleguen. El movimiento está bastante mal. Hay rabia, hay esperanzas, pero también bastante preguntas que nosotros no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué es lo que está pasando. Bueno, sí hay esperanzas porque hay movimiento de juventud bastante activo en el que ellos se mueven, salen a las calles, y ahora con lo que está pasando en Gaza hay grupos y se están organizando y están trabajando bastante bien aquí en Cisjordania, y hay por 10 o 20 grupos trabajando todos jóvenes y universitarios, intelectuales, toda la gente, estamos haciendo eso ahora, y también tememos de que nos llegue el turno. Entonces también hay que empezar a pensar, y ya empezamos a pensar, bueno, ¿cuál es el plan preventivo? No preventivo, pero ¿cuál es el plan aquí? Cuando nos llegue el turno, cuando nos ataquen, vamos a estar un poquito preparadas para ver si podemos. Entonces, la cosa no es nada fácil. Cada día, bueno, era más fácil antes estar optimística, pero sí, ahora coge más. Hay que hablar un poco con alguien, cantar, bailar, rezar, hacer meditación para poder seguir. Eso es lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo más y más. Bueno, ojalá podáis seguir sin el miedo a que las bombas caigan también sobre vosotros y vosotras. Hay rabia, que es necesaria para protestar, y hay esperanza, que es necesaria para cambiar el futuro. Juana Ruiz, Zoraida Hussein, gracias por vuestros testimonios. A ustedes. A vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Una gran oportunidad. Un abrazo. Un abrazo gracias muy fuerte. Gracias a ustedes, la verdad. Hay que bailar, hay que cantar. Como hace Mai Shadow en este Enough. Basta, suficiente. اليوم عم نزيد شوف فايدة الكترة والحرية مش بالإيد من يوم ما وعيت وأنا بنت هاي البلاد بكاء أطفال وبسمة ولاد الأرض ثوبها أسود خيم علينا حداد بطلنا نعد أحياء صرنا نعد أموات وأنا بقول بكفي عاد. De origen palestino, Mai Shadow nació y creció en Haifa, una ciudad costera en el norte de lo que hoy es Israel. Entre los tonos de la música tradicional árabe, el dabka y el dab africano, Mai se incorpora a la resistencia del pueblo palestino en sus letras y composiciones. La tierra se cubrió de negro y el luto descendió sobre nosotros. Ya no estamos vivos, ahora nos consideran muertos. Y digo, ya basta. Quiero sostener mi destino con mi palma. Nosotros también queremos que así sea, que los palestinos y palestinas puedan sostener su destino con sus palmas. Hemos empezado el programa encogidos por los muertos y terminamos el programa con el corazón encogido por los vivos. Te recuerdo que
podemos hacer estos programas, hablar de la Franja de Gaza, hablar con quienes están dentro, gracias a quienes financiáis Carne Cruda. Sí, así que si te gusta lo que hacemos, si te parecen interesantes y distintos los enfoques con los que tratamos de informar y de buscar puntos de luz en esta maraña de desinformación en la que se convierte toda guerra, si sientes que nuestra labor es importante, por favor, hazte productor o productora en carnecruda.es. Para que pueda seguir trabajando el mejor equipo de la radio, al que hoy, una vez más, quiero agradecer el inmenso trabajo que hacen. Ese equipo formado por Kelu Robles, por Paz Galeana, Celtia Tabeallo, Irene Valiente, Andrea Olea, Ángela Sepúlveda, Marta González, Álvaro Vega, Violeta Muñoz y quien nos habla, Javier Gallego Crudo. El otro día estuvo aquí un oyente y nos dijo, wow, cuánta gente sois, cuánta gente hace falta para mantener esto a flote y para hacer este programa. Mañana volvemos con otro, en el que hablamos de la adicción a las nuevas tecnologías de niños y adolescentes, aunque no vamos a perder nunca de vista lo que está sucediendo en Gaza. Hasta entonces, salud y república, y que la radio os acompañe.